Continuamos analizando una nueva función química, en este caso los ácidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos dos que son bastante conocidos. Uno es el ácido muriático, que es el ácido que se utiliza para la limpieza de los restos calcáreos, que también se conoce como ácido clorhídrico. El ácido muriático es un nombre más vale comercial. Y los ácidos sulfúrico o ácido nítrico, que forman la lluvia ácida, entre otros, son compuestos que pertenecen a esta función química. Debemos considerar que un ácido es una sustancia que en solución origina estos cationes, que los denominamos protones, que cuando se combinan con la molécula de agua forman este otro catión que recibe el nombre de oxonio. Existen dos tipos de ácidos, por un lado los oxoácidos y por otro lado los hidrácidos. Los oxoácidos, como la palabra lo indica, son ácidos que tienen oxígeno. Este prefijo oxo indica justamente que la molécula contiene oxígeno. Van a estar formados por el elemento hidrógeno combinado con el oxígeno y con algún otro elemento, que generalmente es un no metal. El elemento hidrógeno va a tener el estado de oxidación +1 y el elemento oxígeno el estado de oxidación -2 siempre. Y el otro elemento que va a acompañar al hidrógeno y al oxígeno va a tener un estado de oxidación positivo. Cuando se trate de elementos de grupo 14, 15, 16 o 17, los estados de oxidación que podrán tener van a ser +4 para el grupo 14, +3 y +5 para el grupo 15, +4 y +6 para el grupo 16 y +1, +3, +5 y +7 para el grupo 17. En cuanto a los hidrácidos, son ácidos que no contienen oxígeno en su molécula. En este caso, el elemento hidrógeno, con estado de oxidación +1, está combinado con algún elemento de grupo 16 o 17 de la tabla periódica. Si se combina con elementos de grupo 16, ese elemento actúa con estado de oxidación negativo, que será el -2. Y si se combina con elementos de grupo 17, ese elemento va a tener estado de oxidación -1. Veamos entonces cómo se forman, cómo se escriben las fórmulas de cada uno de estos compuestos. En el caso de los oxoácidos, la fórmula se escribe de esta manera. Primero se escribe el elemento hidrógeno, luego se escribe el otro elemento, que generalmente es un no metal, y por último se escribe el elemento oxígeno. El ácido sulfúrico, por ejemplo, es un oxoácido y está constituido por moléculas en donde se enlazan covalentemente el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. La forma en la que se constituyen esos enlaces es esta que aparece acá en esta estructura de Lewis. Siempre el elemento no metálico va a ser el elemento central. Ese elemento va a estar enlazado directamente a los oxígenos. Puede ser uno o más de uno, en este caso son 4. Y por último, el elemento hidrógeno que se une a los oxígenos. El elemento hidrógeno nunca se va a unir directamente al no metal, sino que va a estar unido siempre al elemento oxígeno. En este caso son todos enlaces covalentes. Siempre los oxoácidos están formados por enlaces covalentes. Como podemos ver, están representados los electrones del azufre en color rojo, los de los oxígenos en color negro y los de los hidrógenos, que están al final de la molécula, digamos en la parte más exterior de la molécula, también están representados con color rojo. Como vemos, hay un enlace simple que une a los hidrógenos con el oxígeno, luego hay otro enlace simple, por ejemplo en este caso, que une al oxígeno con el azufre, y como el azufre tiene 6 electrones en el último nivel, al hacer un enlace simple con el oxígeno de la derecha y uno con el oxígeno de la izquierda, ya con eso completa su octeto. Por lo tanto, el enlace con el oxígeno superior y el oxígeno inferior en esta representación son enlaces de tipo dativos, que se suelen representar con estas flechas, que indica que el par de electrones de ese enlace lo aporta solamente el elemento azufre. Si nosotros por error colocásemos los electrones del oxígeno digamos, para el lado del azufre, como que lo está compartiendo con el azufre, entonces en ese caso el azufre ya tendría más de 8 electrones. Tendría sus 6 electrones, los dos que comparte con estos oxígenos ya serían 8, y si colocamos estos electrones, por ejemplo, superiores aquí en esta parte de abajo, ya serían 10 electrones. Entonces eso nos tiene que llevar a darnos cuenta que sería un error.
De esta manera entonces se escribe la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Esta sería la fórmula desarrollada de ese mismo ácido, y esas moléculas las podemos representar con una estructura equivalente a esta que mostramos acá, en donde la partícula estaría formada por todos enlaces covalentes, y de esta manera se constituye la molécula. Recuerden que siempre los hidrógenos están unidos a los oxígenos en la parte más externa de la molécula. Si pasamos al caso de los hidrácidos, la fórmula va a estar constituida por el elemento hidrógeno y a la derecha el elemento del grupo 16 o 17 con el que se forme el ácido. Hay que tener en cuenta que los hidrácidos son soluciones acuosas, es decir, al ser una solución implica que además de la sustancia de la que estamos hablando, hay agua. Al decir solución acuosa implica que esa sustancia está disuelta en agua. Y esas soluciones acuosas, justamente que forman los hidrácidos, son soluciones de compuestos gaseosos, que están constituidos de esta misma manera, por hidrógeno y un elemento del grupo 16 o 17 de la tabla periódica. Veamos, por ejemplo, el ácido sulfídrico. Este compuesto es el responsable del olor a podrido, por ejemplo, de los huevos podridos. Está constituido por moléculas que se forman por enlaces covalentes directamente entre el azufre y el hidrógeno. Acá tenemos la estructura de Lewis de esta sustancia. De igual manera que, como analizamos antes, el azufre tiene 6 electrones en el último nivel y comparte un electrón con cada uno de los hidrógenos, y de esa manera completa el octeto. La fórmula desarrollada de esta molécula sería esta que vemos acá, con un enlace simple entre el azufre y cada uno de los hidrógenos. Esta partícula la podemos representar entonces de esta forma, en donde el azufre está unido directamente a 2 átomos de hidrógeno, formando esta molécula. Consideramos que esta representación también correspondería al compuesto puro en estado gaseoso, que no se llamaría ácido sulfídrico, porque el ácido sulfídrico, como dijimos, siempre va a ser una solución acuosa, sino que si el compuesto está puro en estado gaseoso, se llamaría sulfuro de hidrógeno. Y la molécula la representamos de la misma manera, porque bueno, justamente la molécula es la misma. La diferencia es que cuando hablamos de sulfuro de hidrógeno, el compuesto está en estado gaseoso y puro, y cuando hablamos de ácido sulfídrico, el compuesto está disuelto en agua. Vamos a ver ahora cómo deducir las fórmulas de este tipo de compuestos. Los oxoácidos están formados por hidrógeno, otro elemento, y oxígeno. Si tenemos que formar el oxoácido que forma el nitrógeno con estado de oxidación más 5, por ejemplo, vamos a colocar entre el hidrógeno y el oxígeno el elemento nitrógeno. Vamos a corroborar nuevamente que la suma algebraica de los estados de oxidación de los 3 elementos sea igual a 0. En los oxoácidos, el oxígeno siempre actúa con estado de oxidación menos 2, el hidrógeno siempre actúa con más 1, y el nitrógeno en este caso con más 5. En este caso entonces tenemos 6 cargas positivas y 2 cargas negativas, por lo tanto no tenemos la electroneutralidad. Para lograr la electroneutralidad tenemos que aumentar el número de cargas negativas. Esto lo vamos a hacer incorporando más oxígenos en la fórmula. Si incorporásemos un oxígeno más, tendríamos 2 oxígenos, o sea 4 cargas negativas y 6 cargas positivas. Seguiríamos sin llegar a la electroneutralidad. Deberíamos incorporar 3 oxígenos para tener así 6 cargas negativas y 6 cargas positivas del nitrógeno y el hidrógeno. Por lo tanto, deducimos que la fórmula del ácido nítrico, que es el ácido que forma el nitrógeno con estado de oxidación más 5, será hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. De la misma forma, a veces es necesario aumentar el número de hidrógenos para llegar a la electroneutralidad. Formemos el oxoácido que forma el azufre con el estado de oxidación más 6. Nuevamente vamos a colocar primero el elemento hidrógeno, luego en este caso el elemento azufre y por último el oxígeno. Los estados de oxidación van a ser siempre más 1 para el hidrógeno, en este caso para el azufre más 6 y para el oxígeno menos 2. Vemos que tenemos 7 cargas positivas y 2 cargas negativas. Vamos a tener nuevamente que incorporar más oxígenos para aumentar las cargas negativas. Si ponemos 2 oxígenos tendríamos 4 cargas negativas
y 7 cargas positivas. No llegaríamos a la electroneutralidad. Si pusiéramos 3 oxígenos, tendríamos 6 cargas negativas y 7 cargas positivas. Tampoco llegaríamos a la electroneutralidad. Vamos a probar colocando 4 átomos de oxígeno. Si colocamos 4 átomos de oxígeno, entonces tendríamos menos 2 por 4, 8 cargas negativas. El azufre más 6 y el hidrógeno más 1. En este caso tendríamos 8 cargas negativas y 7 cargas positivas. Ahora nos falta una carga positiva que la vamos a incorporar con un átomo de hidrógeno más. Entonces vamos a tener más 2, más 6. Acá tenemos las 8 cargas positivas y las 8 cargas negativas. Entonces la fórmula del ácido sulfúrico, que es el oxoácido que forma el azufre con estado de oxidación más 6, va a ser hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Para formular los hidrácidos debemos considerar también que se escribe primero el elemento hidrógeno y luego el otro elemento que forma el hidrácido. Este otro elemento puede pertenecer al grupo 16 de la tabla periódica y como el caso del azufre, en este caso van a actuar con el estado de oxidación negativo, que sería menos 2, y también los del grupo 17 de la tabla periódica, en donde van a formar los hidrácidos cuando actúan también con estado de oxidación negativo, que es menos 1. Entonces, para formar un hidrácido del grupo 16 vamos a colocar, por ejemplo, el átomo de azufre, el hidrógeno va a actuar con más 1, el azufre, como dijimos, con menos 2, y entonces vamos a necesitar 2 átomos de hidrógeno para tener las 2 cargas positivas y las 2 cargas negativas y llegar a la electroneutralidad. Por lo tanto, hidrógeno 2 azufre es la fórmula del ácido sulfídrico, es decir, el hidrácido que forma el azufre. Si formamos un hidrácido con un elemento de grupo 17, nuevamente vamos a escribir el átomo de hidrógeno y luego escribimos el átomo del grupo 17, por ejemplo, cloro. El átomo de hidrógeno va a actuar con más 1 y el átomo de cloro o de cualquier elemento del grupo 17 con menos 1. Y entonces en este caso no hace falta agregar subíndices y esta es directamente la fórmula del ácido clorhídrico, el hidrácido que forman los elementos del grupo 17, en este caso el cloro. Analizamos a continuación la nomenclatura de estas sustancias. Vamos a ver la nomenclatura tradicional. Para el caso de los oxoácidos, es necesario nombrar la palabra ácido y luego una palabra que va a incluir, de forma equivalente a como mencionamos antes para los óxidos, la raíz del nombre del elemento que está formando ese ácido y un sufijo que va a ser oso o ico, que va a indicar el estado de oxidación, oso para el más pequeño, ico para el más grande, y los prefijos hipo y per que los vamos a utilizar solamente cuando el elemento tenga 4 estados de oxidación posibles con los cuales formar este tipo de compuestos. Si el elemento tiene solamente 2 estados de oxidación, usamos simplemente las terminaciones oso para el menor e ico para el mayor. Veamos, por ejemplo, en este caso tenemos un ácido que forma el azufre. Como el oxígeno dijimos siempre tiene estado de oxidación menos 2 y tenemos 4 oxígenos, entonces sumaríamos menos 8 con el estado de oxidación del oxígeno, y el hidrógeno siempre tiene más 1, y como tenemos 2 hidrógenos, sumaríamos más 2 con el estado de oxidación del hidrógeno. Por lo tanto, tenemos menos 8 aquí y más 2 aquí, eso nos daría menos 6. Por lo tanto, el azufre tiene que estar actuando con el estado de oxidación más 6 para lograr la electroneutralidad en este compuesto. De esta manera, entonces, como dijimos que el azufre puede formar oxoácidos con el estado de oxidación más 4 y más 6, y está utilizando aquí el mayor, que es el más 6, entonces el nombre de esta sustancia va a ser ácido sulfúrico. Le damos la terminación ico para indicar que está usando el estado de oxidación mayor. Aquí tenemos otro ejemplo. Nuevamente, debemos calcular, para saber cuál es el nombre, cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. Como el oxígeno tiene menos 2 y hay 3 oxígenos, con esta parte habría menos 6,
y el hidrógeno tiene +1, o sea que tendríamos -5, lo cual indica que el nitrógeno está actuando con el estado de oxidación +5. De esta manera, como sabemos que el nitrógeno puede formar oxoácidos con los estados de oxidación +3 y +5, debemos también dar la terminación ico para indicar en este caso que el nitrógeno está usando su mayor estado de oxidación. De esta manera el nombre de esta sustancia va a ser ácido nítrico. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde el oxoácido lo está formando el elemento cloro. Como el oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1, el cloro tendría que estar actuando aquí con el estado de oxidación +1. Como el cloro puede actuar con +1, +3, +5 y +7, en este caso está usando el menor estado de oxidación. Por lo tanto, tenemos que usar la terminación oso, pero también usar el prefijo hipo para distinguirlo del estado de oxidación +3, en donde no utilizaría el prefijo hipo. Por lo tanto, en este caso, ese ácido se llamará ácido hipocloroso. Otro ejemplo vemos aquí, en donde también es un oxoácido del cloro, pero aquí, como el oxígeno tiene -2 y hay 2, habría -4 del lado del oxígeno y +1 del lado del hidrógeno. O sea que el cloro tiene que estar actuando con el estado de oxidación +3. De esta manera, entonces, el estado de oxidación +3 le vamos a otorgar, a nombrar, perdón, con la terminación oso, pero no vamos a usar ningún prefijo. Así lo podemos distinguir del hipocloroso, que es el que escribimos antes, o del clórico, que sería el que continúa con el estado de oxidación +5. De esta manera, entonces, este se llamaría ácido cloroso. Un caso particular de los oxoácidos son los oxoácidos que forma el fósforo con el estado de oxidación +5. El fósforo forma dos oxoácidos que tienen distinta cantidad de oxígeno y en consecuencia también distinta cantidad de hidrógeno. Para distinguir esos dos oxoácidos también se les agrega un prefijo. Como dijimos entonces, el fósforo puede actuar con +3 y con +5. En este caso, el caso particular que estamos considerando, los oxoácidos los forma con el estado de oxidación +5, y entonces este es uno de los posibles oxoácidos y se denomina ácido metafosfórico. Para distinguirlo del otro oxoácido que forma con un oxígeno de más, fíjense que acá tiene 3 oxígenos, en esta molécula tiene 4 oxígenos, y entonces de esta manera al tener 4 oxígenos se necesitan más hidrógenos para compensar esa carga. Por lo tanto, este oxoácido también está formado con el estado de oxidación +5, por lo tanto le corresponde la terminación ico, pero se le utiliza el prefijo orto para indicar, para distinguirlo del otro ácido que es el metafosfórico. De esta manera, entonces, este oxoácido se denomina ácido ortofosfórico. Si bien en el laboratorio y en la naturaleza esta es la forma en la que mayormente se encuentra el fósforo, no se utiliza frecuentemente el prefijo orto y se denomina directamente como ácido fosfórico, haciendo referencia a este ácido que es el que tiene un oxígeno de más y por lo tanto también más hidrógenos. O sea que cuando nosotros decimos ácido fosfórico, estamos haciendo referencia a este ácido que es el que tiene un oxígeno de más, el ortofosfórico. En cuanto a los hidrácidos, en la forma de nombrarlos es diciendo también la palabra ácido y utilizando la terminación hídrico. La terminación hídrico que va a continuar a partir de la raíz del nombre del elemento. Por ejemplo, en este caso, este ácido se va a denominar ácido sulfídrico, porque es el hidrácido que forma el azufre. Este otro ácido, como lo forma el cloro, se va a denominar ácido clorhídrico. Vale aclarar aquí lo que mencionábamos antes. Si en lugar de hacer referencia al hidrácido, nosotros hacemos referencia al compuesto gaseoso, el compuesto puro en estado gaseoso, entonces el nombre cambia y en este caso se considera la raíz del nombre del elemento que está formando el hidrácido, el compuesto gaseoso, la terminación uro y luego se indica de hidrógeno. De esta manera, este compuesto se denomina sulfuro de hidrógeno y este otro compuesto que tiene la misma fórmula que el clorhídrico, pero no está en solución acuosa, sino en estado gaseoso, se denomina cloruro de hidrógeno.
Analizamos, por último, las propiedades químicas de los ácidos. Vamos a estudiar el comportamiento en solución acuosa. Los oxoácidos, cuando están en solución acuosa, se ionizan y en esa ionización liberan cationes hidrógeno, es decir, protones, a la solución. Eso se produce cuando la molécula, por ejemplo en este caso de ácido nítrico, que es un oxoácido, se rompe en esta posición dejando el hidrógeno por un lado y el resto de la molécula por el otro. El hidrógeno deja su electrón con el resto de la molécula, se lo deja el oxígeno y por lo tanto se libera como protón. Y el resto de la molécula queda con una carga negativa de más y es por eso que se forma un anión, que ya veremos el nombre. El protón, por su parte, se asocia a las moléculas de agua y entonces eso se representa de esta manera, como hidrógeno 3, oxígeno más, que sería el catión hidronio. Si el ácido es poliprótico, como por ejemplo el ácido sulfúrico, poliprótico quiere decir que tiene más de un protón, el ácido sulfúrico tiene 2 protones, entonces la ionización se plantea en etapas. Si volvemos a representar la molécula de esta manera, entonces podemos analizar una etapa en donde se rompe esta unión entre el oxígeno y entre el hidrógeno y el oxígeno, es decir, se rompe esta unión y se rompe así como lo está mostrando aquí el corte simulado con una tijera, en donde el electrón del hidrógeno, que es este de color rojo, queda con el resto de la molécula. Entonces, el ácido sulfúrico, en solución acuosa, formaría estas dos especies químicas. Por un lado, el protón, que sería este hidrógeno o este hidrógeno que está aquí, que queda en la forma de catión, y por otro lado, el resto de la molécula que queda con un electrón de más. Sería azufre, oxígeno 4 y un hidrógeno, pero con un electrón de más. Acá lo veríamos de la misma manera. Toda esta molécula, digamos, todo este resto de la molécula que quedaría con la carga negativa del electrón del hidrógeno que quedó con este oxígeno. De esta manera entonces se formaría esta especie química que sería un anión, que la podríamos representar de esta manera, sin el hidrógeno, ¿verdad? Y el protón. Y en segunda instancia podemos plantear que se rompería este otro enlace de la misma manera, dejando el electrón con el oxígeno, y entonces ahí se formaría, a partir de esta especie química, que es la que ya había perdido esta, que es la que ya había perdido un protón, entonces se formaría esta otra especie química, que quedaría ya con 2 cargas negativas y se liberaría el otro protón a la solución acuosa. Vamos a ver de qué manera se nombran los iones que derivan de esta ionización. Bueno, para eso hay que tener en cuenta cuál era el nombre del ácido y entonces a partir del nombre del ácido podemos nombrar el anión derivado de la ionización de ese ácido. Si el ácido terminaba en oso, el anión va a terminar en ito. Esto va a ocurrir cuando el elemento esté trabajando con el estado de oxidación menor. Y si el ácido terminaba en ico, el anión terminará en ato. Esto va a ocurrir cuando el ácido esté actuando con su estado de oxidación mayor. Esto es para la nomenclatura clásica y existen algunas reglas mnemotécnicas que permiten recordar esta asociación, como por ejemplo la que dice oso chiquito, pico de pato, para acordarse cuáles son las terminaciones que tenemos que asociar para los ácidos y para los iones derivados de la ionización de esos ácidos. De esta manera, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un oxoácido que es el ácido nitroso, y entonces el ion que se va a formar va a tener la misma raíz del nombre, que es la raíz del nombre del elemento nitrógeno, y en lugar de terminar en oso, como termina el ácido, va a terminar en ito. Entonces este anión se va a llamar nitrito. De forma equivalente, si analizamos el ácido nítrico, como está usando el estado de oxidación mayor, el ácido termina en ico y entonces el anión va a terminar en ato. Por lo tanto, este es el anión nitrato. Si analizamos los iones derivados del ácido sulfúrico, vamos a utilizar la misma regla. Como el ácido termina en ico, entonces el anión va a terminar en ato, o sea que se va a llamar sulfato. Pero como este anión todavía conserva un hidrógeno que podría liberar en una etapa posterior, como vimos en las imágenes anteriores, entonces a este anión se lo llama sulfato ácido,
¿Por qué? Porque todavía mantiene un hidrógeno. También se lo puede llamar bisulfato y también se lo podría llamar hidrógeno sulfato. Cualquiera de estas nomenclaturas corresponde a este anión en donde el sulfato todavía tiene un hidrógeno y por lo tanto tiene una carga negativa. Ahora, si analizamos también a partir del ácido sulfúrico la formación del anión a partir de la pérdida de los dos protones, entonces este anión sí se llamará directamente sulfato, con la terminación correspondiente al mayor estado de oxidación. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el comportamiento en solución acuosa, pero en este caso de los hidrácidos. De la misma manera que analizamos para los oxoácidos, los hidrácidos en solución acuosa también se ionizan, es decir, generan iones, y también liberan cationes, hidrógeno o protones a la solución. Por ejemplo, en este caso, este ácido, que sería el ácido clorhídrico, se ioniza en solución acuosa y libera el protón y deja el anión que deriva, digamos, de la pérdida de ese protón que lleva el nombre de cloruro. Enseguida lo veremos. Estos protones, como indicamos anteriormente, también se asocian a las moléculas de agua y se representan de esta manera como hidrógeno 3 oxígeno con una carga positiva y el nombre es catión hidronio. Analizamos entonces qué es lo que sucede con un ácido poliprótico, de la misma manera que lo analizamos para el caso del oxoácido con más de un hidrógeno. En este caso, este ácido también se puede plantear la ionización en etapas. En una primera etapa se puede romper un hidrógeno, por ejemplo, este que está acá a la derecha, se rompería de esta manera, como está indicado acá, con esta representación de la tijera, en donde el hidrógeno, el electrón del hidrógeno quedaría con el azufre y el otro hidrógeno. Entonces, la primera etapa de ionización podemos indicarla así, en donde la molécula libera un protón y entonces forma un anión que mantiene a su vez un hidrógeno. En una segunda etapa plantearíamos la ruptura del otro enlace entre el azufre y el oxígeno, que sería la ruptura de este otro enlace, y entonces la especie química que se formaría sería el azufre, que en este caso ya tendría dos electrones de más, que serían los de los dos hidrógenos que se han separado, y entonces se forma esta especie química con dos cargas negativas y se libera el otro protón. Podremos representar entonces de esta manera y de esta manera a las partículas o los iones que derivan a partir de la ionización del ácido sulfídrico. La nomenclatura de los iones, en este caso, cuando el ácido termina en hídrico, el anión derivado de ese ácido va a terminar en uro. Esto quiere decir uro, la terminación uro también la tenemos que asociar con un anión que no tiene oxígeno. Entonces, de esta manera, como el ácido se denomina, por ejemplo aquí, ácido clorhídrico, el anión que deriva de ese ácido se denominará anión cloruro. En este otro caso, como el ácido se denomina ácido sulfídrico, este anión también se va a denominar sulfuro, pero como mantiene un hidrógeno, lo vamos a denominar hidrógeno sulfuro o bien sulfuro ácido. En el caso en donde el sulfuro ácido, que sería la segunda etapa de ionización, pierde el otro hidrógeno y forma este anión, entonces ese anión que no tiene ningún hidrógeno sí se llamaría sulfuro, de forma equivalente a como este anión se denomina cloruro. De esta manera entonces culminamos con el estudio de los ácidos.